Hola, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotros somos el equipo 2. Mi nombre es Andrea Calderón y bueno, conformo el equipo con Laura López, Marina Estrada y Karen Salas. Esta es la presentación que vamos a hacer sobre los acuerdos de comercio regional o Regional Trade Agreements. Y nosotros vamos a exponer sobre la Unión del Magreb Árabe, la Asociación Económica Integral Regional y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Vamos a comenzar con la presentación de la Unión del Magreb Árabe. Bueno, el nombre en español es como tal Unión del Magreb Árabe, en inglés es Arab Maghreb Union y en francés l'Union du Maghreb Arabe. Y bueno, en árabe honestamente no lo sé pronunciar, pero aquí está el nombre en árabe y este es su bandera. Y bueno, es como la silueta de los países que la conforman. Hablemos un poco sobre la historia y sus antecedentes. La Unión del Magreb Árabe comenzó mucho antes de las independencias de los países miembros, desde el 58, que fue la primera conferencia de partidos del Magreb. Se empezó a idear la propuesta de este mercado común, de esta unión de diversos países de la región. Después, en el 64, fue cuando se estableció por fin el Comité Consultivo del Magreb, que sería el que diera pie al establecimiento de la Unión del Magreb Árabe. En el 74 se dio el comunicado de la Unión de Yerba entre Libia y Túnez, lo que significaba ya una unión entre dos países del Magreb. Y en el 83 se dio el Tratado de Mostahanem entre Libia y Argelia, y además el Tratado de Hermandad de Acuerdo entre Argelia, Túnez y Mauritania. Entonces, en este año ya existía como tal un lazo entre diferentes países que conformarían la Unión del Magreb Árabe. La única que todavía no se encuentra resaltada en estos acuerdos es Marruecos. Y bueno, en el 88 los líderes del Magreb se reunieron en Ceralda, Argelia, y se emitió la declaración de Ceralda. En la declaración de Ceralda ya se establecía cómo se iba a conformar la Unión del Magreb Árabe, cuáles eran sus objetivos, la misión, los miembros, etcétera. Solo que hasta el 89 no fue que se estableció como tal la Unión del Magreb Árabe en Marrakech. Y bueno, aquí está, en el 89, estos son los jefes de gobierno, los representantes de cada uno de los estados miembros, celebrando pues que se dio por fin la Unión del Magreb Árabe en Marrakech, que estuvieron planeando desde el 58. Los países miembros son estos 5, ahorita les voy a mencionar cuáles son. A mí me parece muy importante decir que estos 5 países tienen en común que sus idiomas oficiales son el árabe y el bereber, perdón, a excepción de Mauritania. En Mauritania solamente se habla el árabe como idioma oficial. Los 5 países se independizaron en la segunda mitad del siglo XX. Y algo que a mí me parece muy curioso y también muy relevante es que casi la totalidad de la población del Magreb árabe es, eh, es musulmana sunita. Y con casi la totalidad de la población me refiero a literalmente el más del 95%. Entonces, esto a mí me parece muy relevante porque conforma no solamente que tengan cosas en común en cuanto a cuestiones económicas, sino que la unión también en cuestiones de población, pues tiene el mismo idioma, tiene la misma, el mismo contexto histórico en el que se independizaron y aparte, pues comparten una misma religión. Los países miembros que son de izquierda a derecha, la República Islámica de Mauritania existe, este es el Reino de Marruecos, este es la República Argelina Democrática, este es Túnez, la República Tunecina es el nombre oficial, y el Estado de Libia. Estos son los 5 países que conforman la UMA, que es la Unión de Magreb Árabe. Y la sede está en Rabat, Marruecos, aquí les puse pues la dirección y los teléfonos y el fax por si alguna vez quieren contactarlos. Y bueno, aquí está Rabat, está muy cerca de España, de hecho bastante cerca. El estrecho de Gibraltar está como a 11 kilómetros de España, desde la punta de Marruecos hasta España, o sea que la cercanía con Europa es innegable. Y los objetivos de la UMA, pues principalmente eran fortalecer lazos de hermandad entre las regiones que conforman la Unión. También se estaba buscando lograr el progreso tanto de las sociedades como de los derechos de las personas. También buscan contribuir a la preservación de la justicia, perdón, de la paz a través de la justicia y de la equidad.
y se busca seguir una política común en diferentes dominios. Estos dominios los voy a mencionar más tarde. Y también se busca trabajar gradualmente para que se pueda lograr la libre circulación de las personas, de los bienes, de los servicios y de los capitales entre ellas, entre personas y entre naciones. El organismo, la estructura y las responsabilidades. Ok, la UMA se divide entre instituciones federales y agencias federales. Las instituciones federales son la Secretaría General, el Consejo de Shura, el Cuerpo Judicial, la Academia de Ciencias del Magreb, la Universidad del Magreb Árabe y el Banco del Magreb de Inversiones y de Comercio Exterior. Y las agencias federales son el Consejo de Presidencia de la Federación, el Consejo de Ministros de Exteriores, el Primer Gabinete y los jefes de gobierno, el Comité de Seguimiento, los comités ministeriales especializados que se dividen entre el Comité de Seguridad Alimentaria, el Comité de Economía y Finanzas, el Comité de Infraestructura y el Comité de Desarrollo Humano. Y estos son los dominios que les mencionaba en los objetivos, que son los que buscan implementar para poder alcanzar el desarrollo y para poder alcanzar la prosperidad, que es lo que se mencionaba, y el progreso. Entonces, el secretario general es elegido por el Consejo de la Presidencia de la Federación y es elegido por 4 años. El Consejo de Presidencia de la Federación es presidido por uno de los jefes de gobierno de los Estados miembros. Y el presidente de la Federación solamente dura 1 año y es rotativo. Entonces, 1 año es uno de los jefes de gobierno de una nación que conforman la UMA y después es otro jefe de gobierno. Sin embargo, los consejos de ministros de exteriores siempre son pues, el ministro exterior en turno de cada una de las naciones. También está el primer gabinete y los jefes de gobierno, que está conformado tanto por los ministros de exteriores como los jefes de gobierno. Y pues los comités ministeriales especializados tienen como tal, se menciona un eje especializado, ya sea de la seguridad alimentaria, economía, la infraestructura, el desarrollo humano, etcétera. Lo que a mí me parece muy relevante sobre todo es la Academia de Ciencias del Magreb y la Universidad del Magreb Árabe, porque se constituyeron hace muy poco, creo que fue en el 2002, y se llevaron a cabo, más bien se fundaron para poder empezar a llevar la educación pues a los universitarios y a los investigadores y para que se pueda comenzar a generar especie de, una especie de lazo entre la sociedad y entre la institución y de esa manera se puedan generar nuevos programas para alcanzar el desarrollo y no solamente el crecimiento de la economía. Bueno, en cuanto a los productos comerciados y para autoconsumo, los productos del Magreb que son más exportados hacia el mundo son los combustibles minerales, los aceites minerales y los productos de su destilación, maquinaria y equipamiento eléctrico y sus partes, artículos en ferro en Asia, honestamente no me acuerdo qué significa, reactores nucleares, también pues frutas, sal, grasas, aceites animales y vegetales, artículos de diversos materiales, productos químicos inorgánicos y algunos plásticos. Esto es un poco similar a las importaciones del Magreb a través del mundo, ya que se repiten pues, los combustibles minerales, se repiten los productos químicos inorgánicos, se repite la maquinaria y los equipamientos eléctricos, se repite pues la sal, se repite los reactores nucleares, las frutas, los plásticos. Sin embargo, aquí también se menciona que existe importaciones de vehículos, de otros materiales ferroviarios. Eso es una cosa que no existe en las exportaciones del Magreb al mundo. Los datos económicos son, bueno, yo los saqué de datos macro y el total de población de Luma es de 100.095.519 personas. Su PIB anual es de 373.259 millones de euros y su PIB per cápita es de 3.329, perdón. La deuda total que tienen es de 160.545, que significa el 48.17% de su PIB. Y sobre el índice de desarrollo humano contra el índice de globalización, podemos ver que Mauritania tiene un nivel bajo de índice de desarrollo humano y su valor del índice de globalización es de 52.29%. Entonces, el nivel bajo de Mauritania implicaría también que no ha existido como tal una relación
completa, por así decirlo. No hay como tal suficientes intercambios con el mundo global como para que podamos decir que tanto su nivel de índice de desarrollo humano y su nivel de globalización es alto. Aquí pues apenas llega al 52.29%, que es un poco arriba de la mitad, y su valor está oscilando en el punto 52, que llega al nivel bajo del índice de desarrollo humano. Marruecos está en un nivel medio de índice de desarrollo humano, sin embargo, pues es el que tiene mayor valor en el campo de la globalización, con el 70.63. Esto significa pues que quizás sí Marruecos no tiene el mejor índice de desarrollo humano en cuestiones de pues educación, salud, economía, sin embargo, pues sus relaciones con el mundo exterior son bastante buenas. Y aquí se puede ver que en comparación pues de Libia, por ejemplo, que es el que tiene el menor, perdón, de Mauritania, que es el que tiene el menor valor, pues sí es un puntaje mucho más alto. De hecho, del Magreb, pues es el más alto Marruecos en el valor de globalización, porque tiene más intercambios económicos y tiene más relaciones con el exterior. Argelia tiene un nivel alto de índice de desarrollo humano con el punto 759. Sin embargo, su valor de globalización, de índice de globalización sigue siendo un poco bajo, por arriba, solo por arriba de Mauritania y Libia en esta región. Túnez igual tiene un nivel alto del índice de desarrollo humano con el punto 73 y su valor del índice de globalización es bastante alto también, está en 68, comparado con otras regiones puede ser que no sea lo más alto, por ejemplo Bélgica que está en 95, algo así, pero comparado con la región, pues implica el segundo país del Magreb árabe con el mayor índice de globalización. Y Libia también tiene un índice de derecho, perdón, un índice de desarrollo humano alto, con el 700.708. Su valor del índice de globalización pues no es tampoco tan alto, apenas pasa el 50 y está en 55.45, lo que implica también que no existen como tal tantas relaciones al exterior entre Libia y pues y el mundo. Y bueno, por último, ¿cuáles son cómo veo yo el futuro de la Unión del Magreb Árabe? Para mí es muy importante recalcar algunas cosas. En 1994 fue cuando se firmó por última vez un protocolo y fue el protocolo para el certificado de origen entre los países de la Unión del Magreb Árabe. En el 2002 se firmó el último acuerdo por el que se establece el Banco del Magreb de Inversiones y Comercio Exterior entre los países de la Unión del Magreb Árabe. En 2009 se firmó la Carta de Acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo para apoyar la capacidad institucional de la Secretaría General de la Unión. Y estas tres han sido las últimas, pues los últimos como tal acuerdos que ha realizado la Unión del Magreb Árabe con el exterior y con el interior. O sea, no hay como tal no ha hecho como tal tanto trabajo, de hecho no se han reunido en 25 años. Él es el secretario general y apenas en 2019 sacó por primera vez, después de tanto tiempo, bueno, no por primera vez, pero que fue algo importante, un comunicado hacia las naciones que conforman la UMA. Después de la primavera árabe se estimaba que fuera en aumento el trabajo, que fuera mejorando el trabajo de la Unión del Magreb Árabe porque ya no había tantos conflictos entre las naciones. Sin embargo, desde 1994 que se cerró la frontera entre Marruecos y Argelia, no ha habido ninguna reunión de jefes de Estado de la Unión del Magreb Árabe, independientemente de que ahorita pues ya haya menos conflictos entre las naciones. Eh, pues el comunicado que se dio en el 2019 fue más que nada para fomentar a las naciones del Magreb Árabe a que se consolidaran como o que convocaran para ser sede del Mundial 2030. Eh, y bueno, en el 2020, de hecho justo fue este mes, hubo un anuncio sobre una solicitud de propuestas para la contratación de expertos para la elaboración de un estudio sobre las amenazas terroristas y el crimen organizado y sus implicaciones para la paz y la seguridad de la región del Magreb. Y en mi opinión, también para concluir, este, eh,
el futuro de la Unión del Magreb Árabe depende mucho también de las relaciones políticas entre estados. Y mientras exista un conflicto entre Marruecos y Libia, o Marruecos y Argelia, probablemente va a ser muy complicado que el trabajo de la Unión del Magreb Árabe sea positivo. No digo tampoco que esto significa un proceso negativo para la Unión, sin embargo creo que bajo, bajo los antecedentes, tomando en cuenta los antecedentes que se acaban de mencionar y que la Unión del Magreb Árabe existe desde el 89, sigue en funciones, aunque realmente no esté trabajando del todo. Yo creo que más bien su futuro va a ser pues neutral, se va a quedar igual que ahora. Ya tendríamos que ver qué tal funciona el trabajo que están haciendo de aquí a 10 años con esta nueva propuesta de reunirse para organizar para hacer sede del Mundial 2030. Sin embargo, yo creo que mientras sigan existiendo conflictos entre Marruecos y Libia, y son conflictos bastante grandes, y entre Marruecos y Argelia, es muy poco probable que las expectativas hacia la Unión sean positivas. Por tanto, yo pienso que se mantiene, se quedaría igual. Y bueno, con esto yo concluyo esta parte sobre la Unión del Magreb Árabe y le cedo la palabra a mis compañeras que presenten la Asociación Económica Integral. El siguiente apartado es respecto a la Asociación Económica Integral Regional. La Asociación Económica Regional Integral, o también conocida como Regional Comprehensive Economic Partnership, es un tratado de libre comercio entre varios países, entre todos los países de la ASEAN y varios países de la región. Y esta comenzó en sus negociaciones en la cumbre de Camboya durante la cumbre de ASEAN en el 2012. Y este tratado acaba de firmarse el 15 de noviembre de 2020, hace unos días, de manera virtual, que aquí hay una imagen del seminario de las negociaciones, que fue en Hanoi, Vietnam, durante el cuarto seminario del tratado. Y se espera que entre en vigor en un plazo inferior a 2 años después de que todos los países Estados miembros lo ratifiquen. Los países miembros son todos los de la ASEAN: Tailandia, Camboya, Singapur, Malasia, Indonesia, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipinas, Brunei, también Nueva Zelanda, China, Japón, Australia y Corea del Sur. Hay que señalar que todos estos países miembros representan un mercado de 2.250 millones de personas y un PIB de 25 billones de dólares, lo que representa un tercio del PIB global. Los objetivos son establecer una asociación económica moderna, integral, de alta calidad y mutuamente beneficiosa, que facilitará la expansión del comercio y la inversión regional y contribuirá al crecimiento y desarrollo económicos mundiales y también de las naciones. Y esto se va a traducir en mayores oportunidades de mercado y empleo para las empresas y las personas de la región. Y en pocas palabras, este tratado busca el comercio multilateral abierto, inclusivo y con reglas establecidas. La breve historia es que esta idea nació por parte de China para aumentar su presencia en el sudeste asiático frente al Acuerdo Transpacífico, que este fue un acuerdo en el que inicialmente estuvo Estados Unidos junto con varios países, en los que se incluía Japón y Vietnam. Y sin embargo, este tratado, después de que fue ratificado por la mayoría de los países, no fue ratificado por Estados Unidos, lo cual hizo que perdiera digamos que el peso, el tratado, y entonces se buscaran estos países otras opciones dentro de la región, y China propuso este tratado para hacerle frente al Acuerdo Transpacífico, TTP, por sus siglas en inglés. También otra cosa durante estas negociaciones que las hicieron más tardadas fue que hubo conflictos territoriales en el mar de China Meridional, con países como Vietnam y Filipinas, también conflictos económicos entre China y Japón y conflictos políticos entre China y Corea del Sur. Y también, fuera de eso, la sociedad civil, hubo protestas por grupos ambientalistas, sindicales, trabajadores domésticos, campesinos, vendedores ambulantes. Entre varias cosas, se incluyen que los derechos laborales por parte de los campesinos, que pueden verse violentados por este tratado, y también por la monopolización de las patentes médicas, que iba a afectar en la producción, en la distribución y en la venta de medicamentos más baratos. Y también este tratado fue criticado por las disposiciones de derechos de autor, que son las peores que se ha tenido en un acuerdo comercial. Y también hay que señalar que en el 2019 India se retiró del tratado porque este iba a afectar a la reducción de aranceles, perjudicaría a los productores nacionales.
Las características generales son que este tratado es encabezado formalmente por la ASEAN, como mencionaba, por liderazgos de Beijing, y que habla de realidades comerciales emergentes, como el área del comercio electrónico, y este acuerdo consta de 20 capítulos, 17 anexos y 54 listas de compromisos sobre el acceso a los mercados, las normas y disciplinas y la cooperación económica y técnica. Y también este es el primer tratado entre China, Japón y Corea del Sur, y también es el primer tratado multilateral en el que se encuentra China. Este tratado va a buscar de manera específica la eliminación de aranceles y cuotas en más del 65% de los bienes comercializados. Los componentes de cualquier país miembro serán tratados igual, ya debido a esto, y lo que esto va a impulsar a la inversión extranjera. También, entre varias cosas, habla del comercio de mercancías, sobre las normas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos, técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad y remedios comerciales. También habla sobre el comercio de servicios, servicios financieros, servicios de telecomunicación, servicios profesionales, movimiento temporal de personas físicas también. Y otra cosa también es que habla de la inversión convencionada, la propiedad intelectual, el comercio electrónico convencionada, también de la competencia justa en el comercio, pequeñas y medianas empresas, cooperación económica y técnica, y esto a partir de la implementación de los compromisos establecidos en el tratado por parte de las naciones que lo necesiten, procuramiento del gobierno y áreas legales e institucionales, incluida la solución de controversias y arbitraje. También otra cosa es que entre las naciones más que lo necesiten va a haber un trato especial y diferenciado para poder lograr un desarrollo más homogéneo de todas las naciones, y también este tratado involucra productos como pesqueros y agrícolas, y hay que señalar que es una de las críticas a este tratado es que no incluye medidas sobre política laboral o sobre medio ambiente. Bueno, ahora sobre el índice de desarrollo humano que contemplaría toda la región, podríamos decir que el promedio de los 15 países miembros quedaría en 0.766 en términos de cifras de índice de desarrollo humano, y en el índice de globalización quedaría en 68.64. Bueno, para explicar, el país que se encuentra con más paridad es Australia, que tiene cifras altas en los dos índices. Primeramente, en el índice de desarrollo humano, bueno, pues porque va muy de acuerdo con los tres aspectos, los tres indicadores que se establecen o que se usan para medir lo que es la educación, la esperanza de vida y el per cápita, ¿no? O sea, toda esta riqueza del país que se divide entre toda la población, teniendo en cuenta que Australia tiene una población, pues, no tan grande, entonces por eso tiene altos índices de per cápita. El país que presenta como disparidades es Brunei, uno de los países. En el índice de desarrollo humano tiene cifras altas, en el COF no tanto, esto principalmente por la parte política. El índice de globalización del COF se maneja con tres indicadores, que es la política, social y económico. La parte política es más que nada a la política exterior, cómo vas teniendo tratados internacionales, el número de embajadas que tienes, misiones especiales, etc. Entonces, en esta parte sí se ve deficiente en términos de estos índices. Otro caso es Japón. Bueno, Corea del Sur, y Corea del Sur es lo que le afecta en el índice de globalización, es la cuestión financiera, en la parte económica, la cuestión financiera. El otro que tiene disparidad va a ser Japón. Lo que le afecta en el índice de globalización es la parte comercial, o sea, de la parte económica, la comercial del exterior. El otro sería, bueno, uno de los países que tiene más bajos cifras de los dos sería Laos, es porque no cumple y es muy deficiente en términos de estos índices, de los indicadores, tanto en desarrollo humano como en de la globalización. Son niveles muy, muy bajos de cifras en todos, del porcentaje. Bueno, Myanmar está igual, si situáramos todos estos países y los enlistáramos, Myanmar sería el más bajo de todos en el desarrollo humano, por ejemplo, en los indicadores. Y el otro que se muestra disparidad es Singapur. En el índice de desarrollo humano como que no queda claro todavía porque tiene altos niveles de esperanza de vida, de hecho es el segundo primer país. En per cápita es el primer país, me parece, o el segundo también, y en educación también. Entonces, pero en PNUD, en las cifras de PNUD, así se muestra, no me queda muy claro por qué, pero bueno, así está. Y en el caso de Nueva Zelanda, lo que le afecta es, bueno, en las cifras más bajas de la globalización, es porque la parte económica comercial.
Y como conclusiones, bueno, nosotras creemos que sí tiene, a pesar de que no tiene precedentes este acuerdo, por la gran extensión que incluye dos continentes, o sea, países de dos continentes, sí va a tener éxito, dado que el hecho de que hace 10 años se hayan venido manejando las negociaciones y se haya ya logrado llegar a algún acuerdo, a ya materializar esta parte, pues ya vemos ahí un caso de éxito. Algunos aspectos positivos, pero los aspectos positivos serían que va a traer la posibilidad de brindar beneficios a los países miembros que se vieron afectados por la pandemia, entonces para desarrollar cadenas de suministro que fueron interrumpidas, ¿no? Entonces la recuperación económica pues va a ser mayor. Para América Latina podría significar un desbalance, pero también representaría un beneficio, dada la cercanía que se ha estado viendo en los últimos años de parte de Asia y con América Latina. También fungiría como un parteaguas para los acuerdos para los acuerdos regionales, ya que incluye países, como ya lo había comentado, de los dos continentes. En los aspectos negativos, pues el hecho de que China esté ahí generaría una creciente y mayor influencia y peso político por parte del país, como ya también lo tenemos en la Unión Europea, que sería como Alemania, o en el TME, que sería Estados Unidos. Y el otro problema sería la heterogeneidad de la región, ya que son países de dos continentes, eso todavía lo hace más difícil y complicado. Pero consideramos que se va a mantener en estos tiempos. Y bueno, esto sería todo por este acuerdo regional. Gracias. Hola Brenda, mi nombre es Karen y yo voy a exponer el último tema, que es Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus APEC, por sus siglas en inglés, Asia Pacific Economic Cooperation. Y pues bueno, comenzando, este foro es el principal foro que permite un crecimiento económico, una cooperación técnica y facilitar la liberalización del comercio y la inversión en la región de Asia-Pacífico. Este foro está conformado por 21 economías, que son las que muestro en la imagen de la derecha, en el mapa, en donde son los países que conforman el APEC. Es importante señalar que la sede oficial es en Singapur. Y un poco de la historia acerca de este foro es que fue creado en 1989 como iniciativa del primer ministro de Australia, en ese entonces Robert Hawke, y esta fue por una respuesta a una creciente interdependencia económica de las economías de Asia-Pacífico. Y entonces lo que buscaba Robert Hawke es intensificar ese sentimiento de una comunidad Asia-Pacífico y del mismo modo reducir las diferencias entre estas economías mediante una senda de crecimiento sostenible a partir de la comercialización, de las aduanas y de un libre comercio. Ahora, importante señalar que a diferencia de la OMC u otros foros multilaterales, es que la APEC no es un tratado o un acuerdo de obligaciones, es un foro que se llegan a propuestas a partir de un consenso y los compromisos se asumen de forma voluntaria para cada economía. Ahora, cifras importantes para mencionar antes de ahondar un poco el APEC es que desde su inicio comenzaron a partir de 12 miembros y después hasta 1993 se conformaron 21. Después, otra cifra importante a mencionar es que se duplicó el Producto Interno Bruto real de todas las naciones a 31 trillones de dólares en 2013, cuando antes, en 1989, eran 16 trillones de dólares. Y por último, se redujo los aranceles en más de la mitad de todos los países miembros, o más bien economías miembros de la PEC. Más de 7 veces aumentó el comercio total de la región durante este periodo. Y en la otra gráfica podemos observar las importaciones y las exportaciones como van en aumento a partir de 1992 de China, Canadá y México. Canadá y México a partir del NAFTA, que también es un acuerdo que promueve el APEC. Después,
Ahondando ahora sí en la misión de la PEC. El principal objetivo de la PEC es apoyar el crecimiento económico y aumentar la prosperidad de la región Asia y el Pacífico. Entonces, a partir de este involucramiento comercial y regional, lo que se busca también es una prosperidad en la región. De esta forma, construir una comunidad dinámica y armoniosa en Asia-Pacífico, promoviendo el libre comercio y la inversión en los miembros de la PEC. ¿Para qué esto? ¿O de qué forma se va a lograr esto? Acelerando una integración económica regional, fomentando la cooperación económica, la cooperación técnica, mejorando la seguridad humana y de este modo favoreciendo un entorno empresarial favorable y sostenible del sector privado de todos los miembros de la PEC. La visión, esta fue establecida en 1994 en Bogor, Indonesia, en una de las reuniones anuales, también conocidos como objetivos de Bogor. Existen tres principales: la liberalización y la facilitación del comercio y de la inversión en el 2010, pero para las economías de desarrollo. Estas economías de desarrollo para la PEC son solamente 5: Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Y por último, para el 2020 se busca esta liberalización y facilitación del comercio, pero para ahora sí las economías en desarrollo. Y por último, también su visión es crear un ambiente seguro para el movimiento eficiente, ya sea de bienes, servicios y de personas en la región. Los pilares fueron establecidos en 1995 en la reunión en Osaka, Japón, y son dos que también se relacionan con los objetivos de Bogor. Está la liberalización del comercio e inversiones, facilitación del comercio y la inversión y la cooperación técnica y económica. Otra de las cifras importantes a mencionar y de la importancia de estos pilares es que el 60% del PIB mundial corresponde a los miembros de la PEC, el 50% del comercio mundial corresponde a los miembros de la PEC y por último, la mitad de la población del mundo involucran los países miembros de la PEC, por lo que como resultado da este foro, este conjunto de países y miembros y economías como la región económicamente más dinámica del mundo. De los logros acerca de los pilares anteriores, podemos mencionar que se aumentó la liberalización del comercio a mucho más de la mitad para el 2015. Se disminuyeron las tasas de los costos comerciales y también el tiempo de registro para el establecimiento de las empresas en los miembros de la PEC. Y por último, en la parte de cooperación económica y técnica o tecnológica, se mejoró la financiación de los proyectos y así como la asistencia de financieras para los nuevos proyectos de cada país. ¿Cómo funciona la PEC? La PEC funciona a partir de los líderes económicos. Líderes económicos no de naciones porque involucra a economías como Hong Kong o China o Taipei, China, que no son meramente países, sino más bien economías. Entonces son liderados por los jefes de gobierno o presidentes y tomando recomendaciones de los ministros de los sectores económicos o de relaciones exteriores, pero tomando en cuenta las recomendaciones del Consejo Consultivo Empresarial. Esta es una tabla de las reuniones anuales, que la más nombrada es la reunión de líderes de la PEC cada año. Este año fue en Malasia y justo fue el 20 de noviembre. Y esta es una estructura que nos muestra un poquito acerca de cómo se conforma el APEC. Y bueno, más adelante es importante comparar estos dos índices, porque el índice de desarrollo humano, que aquí anoté los países conforme a su ranking, este índice de desarrollo humano cuenta con 3 factores: salud, educación e ingresos. Y por el otro lado, el índice de globalización de COF involucra la parte económica, social y política. Y de la globalización estamos refiriéndonos a inversión, a libre comercio, a aduanas, la parte política a relaciones internacionales, a embajadas, a diplomacia. Entonces es muy distinto del cómo se mide el índice de desarrollo humano y de globalización. Aquí la importancia es que la PEC busca que cada país se mantenga
o crezca tanto de índice de desarrollo humano como de globalización. Y entonces aquí vemos distintas economías y sus rankings. ¿Qué hace la PEC en relación con las empresas? El APEC busca y lo que logra es un movimiento de bienes, servicios y personas entre las economías miembros de la PEC. También trabaja el área de interés para pequeñas y medianas empresas para mejorar procedimientos aduaneros, y también alinearse a estándares profesionales para negociaciones en Asia-Pacífico. Ahora, como lo mencioné antes, el APEC no es un acuerdo de libre comercio. Esto opera mediante consultas y consensos a partir de los grados de desarrollo económico de las naciones y también a partir de sus propias prioridades. La participación de México en APEC es uno de los ejemplos de lo que brinda APEC a uno de los países miembros. A pesar de que el NAFTA ha brindado distintos beneficios económicos o no tanto también a México, la PEC ha traído muchos beneficios administrativos y técnicos y de cuestión política a México. Por ejemplo, en el 2009 y 2010, 200 funcionarios fueron capacitados, se introdujo un tipo de visado para una mayor movilización de personas y más fácil, la tarjeta de viaje de personas de negocios, se trajo los sellos de confianza en Trustmark, que lo utilizan ahora marcas muy importantes en México, que es lo que brinda, que es lo que te dice que está como aprobado y a partir de los procedimientos de ALAPEC, ha apoyado a los pymes, tiene centros de oportunidades digitales para disminuir estas brechas digitales para Asia y Pacífico, y también se desarrolló un manual para las negociaciones. Finalmente, hablamos acerca del futuro de la PEC. A pesar de que existe un contexto medio disruptivo que va en contra un poco de la visión que tiene APEC para el mundo y sus miembros, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos, de las ambiciones de Rusia, la dependencia económica de ciertos estados de Estados Unidos y que de esa forma China se ve amenazado también por estos estados, lo que tiene que hacer el APEC desde distintos puntos de analistas y personalmente es buscar un modelo alternativo de globalización que sea incluyente y de esta forma disminuir las resistencias que tienen ciertos países para la integración. Actualmente China está yendo a favor de una cooperación a partir de la PEC, así como Vietnam, así como Estados Unidos. En el pasado no tanto, pero probablemente en el nuevo periodo sí lo sea. Entonces, para que se mantenga la PEC y estas ciertas resistencias de integración se vayan disminuyendo, se tiene que buscar un nuevo modelo alternativo, ya que actualmente existen muchas amenazas disruptivas que no permiten tanto el desarrollo de los logros de la PEC. Y eso sería todo. Muchas gracias, Brenda, y espero que te encuentres muy bien.